Realmente muy feo lo que pasó ayer a la noche. Vamos a arrancar el día mandándole un abrazo grande a Felicitas Bonavita. No lo vamos a aclarar por las dudas, por más que no hace falta, pero por supuesto toda esta radio, todos estos colegas nos solidarizamos con ella, estamos a disposición, pero es un garrón porque está habiendo mucha agresión en la virtualidad. Ahora María va a dar detalles sobre eso, pero ayer realmente sufrió una amenaza que tiene gravedad por las palabras que se usaron y sobre todo por el contexto también en el que están pasando y se vienen dando. Bueno, evidentemente hay algunos envalentonados con este contexto que se animan a hacer y decir cualquier cosa, y eso está pasando, es parte también de lo que viene a proponer este modelo, Mari. Sí, en el día, a la noche, tarde, una vez que nos enteramos de lo que había pasado, la dirección de la radio y todo el equipo de gestión de la radio y la comunidad de la radio sacamos un comunicado, obviamente en repudio a las amenazas y le hacemos llegar también, como bien decías vos, nuestro abrazo a Felicitas, que fue atacada vía redes sociales por Gonzalo Salazar, quien en una de las tantas amenazas, una de las afirmaciones que hace es que merece ser descuartizada. ¿Por qué esta aberrante amenaza a Felicitas? Porque hizo un informe sobre la diputada libertaria Lorena Villaverde y sus conexiones con el narcotráfico. Claro. Algo está investigando la justicia nuestra y de Estados Unidos. Exactamente, y algo que ya venimos viendo y que venimos viendo desde la Libertad Avanza. Ahora, a mí me parece que es interesante hacer como un reconto o plantear un hilo conductor desde cómo se llega a que una periodista reciba estas amenazas en un marco que estamos viviendo en nuestro país de violencia política que se ejerce desde el cargo más importante de gestión que tiene nuestro país, que es el presidente de la Nación, y hacia todos sus cuadros orgánicos y sus cuadros militantes, porque vamos a decir las cosas como son, desde el presidente de la Nación, toda la fuerza que él representa, con sus cuadros orgánicos y sus cuadros militantes, llevan adelante una violencia simbólica que desde hace un tiempo pasó de ser violencia simbólica a violencia empírica. A mí me gustaría ver de qué se tratan estas nuevas derechas. Me voy a remontar hacia el paso cuando empieza a surgir el capitalismo. Usted sabe, Nicolás Mércigo, cuando empieza a surgir el capitalismo, una de las cosas que pasan es que las mujeres pierden todos sus territorios en los campos, pierden de derecho a heredarlos por el simple hecho de ser mujeres y se trasladan a las ciudades donde trabajan en las fábricas donde trabajan muchísimas horas por salarios paupérrimos, o muchas van a ejercer el trabajo sexual. Entonces, hay un primer indicio de que para apropiarse de las riquezas y de los territorios, el primer territorio del cual hay que apropiarse es el territorio de la mujer. El territorio de la mujer en términos desde su tiempo hasta, ¿no?, su fuerza de trabajo. Bueno, ustedes me querrán decir, ¿qué tiene que ver esto con la amenaza a Felicitas Bonavita? Bueno, la verdad es que lo que tiene que ver es que las derechas en Argentina que están disputando la entrega de la patria todo el tiempo, ¿no?, y la entrega de la soberanía y el saqueo de nuestra patria, son derechas que son desde siempre eurocentristas, clasistas, patriarcales, iluministas en un momento, después pasaron de ser eurocentristas anglosajonas y la adoración a Estados Unidos. Siempre narrados por un imperio exterior. Por un imperio, ¿no?, exterior, y cual. Siempre atravesadas por el clasismo y el patriarcado, o el positivismo en un momento donde tanto los pobres, los negros y las mujeres tenían condiciones, ellos aseguraban desde sus filosofías condiciones diferentes a las de los varones blancos. Bueno, esto nosotros lo pudimos ver el 12 de octubre, cuando no solo se vuelve al nombre del Día de la Raza desde el gobierno nacional, sino que además se saca un video en el que se vuelve a hablar de civilización y barbarie, y se habla de civilización en la mirada, ¿no?, volviendo a poner la mirada en el eurocentrismo. Y reivindicando a Colón como el descubridor de algo. Acá ya pasaban muchas cosas, ya había cosas antes, ¿no? Por eso, bueno, había una cultura previa. Todas las
derechas tienen desde la historia de conquista de nuestra nación, tienen esta ideología. ¿Qué pasa con las nuevas derechas? Bueno, ¿o para qué hacen esto? Porque claramente lo que siempre quieren imponer es un modelo de saqueo, claro, un modelo de dominio desde un extranjero hacia nuestra patria. Sometimiento. ¿Y cómo lo llevan adelante? Lo llevaron adelante siempre, pero además estas nuevas derechas que vienen ahora recargadas. Bueno, obviamente lo venimos viendo, la adoración a Estados Unidos del presidente Javier Milei. Bueno, no hace falta llevar mucha descripción con lo que venimos viendo en el último tiempo. La toma sistemática de deuda, esa toma sistemática de deuda en el que embargan el país para recibir plata de Estados Unidos, el trastocamiento del Estado. ¿Con qué tiene que ver el trastocamiento del Estado? Bueno, claramente con la destrucción de las políticas públicas que son para las clases medias y para las clases populares. Además, hay una destrucción fuerte de todo lo que tenga que ver con organizaciones o con sistemas políticos que reconstruyan el tejido social, que laburen esos territorios para esas clases populares. Bueno, la eliminación, sin duda, además de las políticas públicas para las clases populares y las clases medias, la eliminación de todo lo que es legislación o regulación para el ingreso y la salida de divisas. Y la aplicación de una economía financiera que no se podría aplicar sin todo esto que estamos hablando anteriormente. ¿Qué hacen esas economías financieras? Obviamente favorecen el ingreso de las economías ilegales como por ejemplo el narcotráfico, y de las economías ilegales pero que son legalizadas, como por ejemplo el RIGI, que también es una economía ilegal, porque vamos a también decir las cosas como son, que legalizan estas derechas también para la entrega de los bienes naturales y de nuestra soberanía. Bueno, en este marco, plan de entrega, vaciamiento, derechas históricas. Ahora, ¿se aplica a través de cómo? ¿Cómo están aplicando este modelo? Lo aplican a través de la violencia simbólica y la violencia empírica. Porque si no, no pueden imponer. Si no es con violencia, no pueden imponer. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de Patricia Bullrich, reprimiendo jubilados y todo ese sistema represivo que tienen estas derechas, pero también volvemos al comienzo. Hablamos de derechas patriarcales y clasistas como el caso que llevan adelante su economía, como en el caso del narcotráfico, ¿no? Que les sirve para, por ejemplo, sustentar diputados, como Espert y como Villaverde. Les guste o no les guste que lo digamos al aire, lo vamos a seguir diciendo, porque este plan, una de las cosas que hace es que esa economía ilegal solvente la propia organización de la violencia. Y por otro lado, la apropiación de los territorios y como los territorios y los bienes naturales. Y como venimos diciendo, y volvemos al principio, la apropiación de los territorios y los bienes naturales comienza por la apropiación del territorio de las mujeres. Entonces volvemos a ese círculo. ¿Y cómo se ve acá? Se ve lo que se viene viendo clarísimo en los últimos casos de femicidio. Lo vimos en el triple femicidio que pasó en La Matanza, con el narcotráfico ingresando y llevando adelante ese femicidio de la manera tan cruel que se hizo, y con el doble femicidio de Córdoba, donde no solo vemos todo esto que venimos hablando, sino que además quien lo hace es un cuadro orgánico de La Libertad Avanza, un cuadro orgánico de La Libertad Avanza en articulación con la AGB Márquez, que es un cuadro ideológico de La Libertad Avanza. Todo esto que estamos hablando y que está desarrollando María tiene que ver, y porque se va sumando mucha gente, van preguntando qué es lo que pasó con Felicitas, vamos retomando, porque María está haciendo un análisis y un recorrido a partir de cómo viene a imponer violencia sobre las mujeres este modelo económico, este presidente de la nación, sus súbditos, la gente que le responde, ¿no? Y todo esto tiene que ver con que anoche recibió una amenaza tremenda, Felicitas Bonavita, por parte de una cuenta que corresponde a Gonzalo Salazar. Va a tener un problema judicial este tipo, este pibe va a tener un problema judicial, ya aparentemente es una cuenta que se dedica a hacer este tipo de cosas, y directamente amenazó a Felicitas Bonavita diciéndole que merecía ser descuartizada por contar ni más ni menos
que lo que representan y lo que son los candidatos, algunos de ellos vinculados con el narco de La Libertad Avanza. Estamos hablando puntualmente de la diputada y candidata a senadora Lorena Villaverde, que representa a la provincia de Río Negro. A partir del comunicado de la 530 de la gerencia periodística de las autoridades de la radio, María está haciendo también todo este detalle. Eso porque se van sumando muchos que van preguntando qué es lo que pasó, como para terminar, esto también lo vimos con Sabac Montiel y Cristina Fernández de Kirchner. Hoy día de la lealtad, del peronismo, el hecho maldito de ¿no? Y lo mismo con los feminismos, sin ni hablar del feminismo popular. Bueno, Sabac Montiel fue uno de los primeros que llevó adelante el traspaso de la violencia simbólica a la violencia empírica con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa, proscripta por esta misma derecha de la que estamos hablando. Bueno, hoy, ¿qué es lo que pasa en Argentina? Tenemos un femicidio cada 13 horas. Hoy, en Argentina, en 5 días hubo 9 femicidios ocasionados en este marco, ¿no? Y por esta situación, por cuadros políticos de estas nuevas derechas que organizan a varones para defender sus derechos, y con una profunda misoginia y con una profunda estructura patriarcal. Entonces, digo, ¿es la amenaza Felicitas Bonavita? ¿Es una amenaza aislada? No, la amenaza Felicitas Bonavita, y hay que dejarlo clarísimo, es una amenaza a una mujer, es una amenaza a una mujer periodista, es una amenaza a una mujer periodista que además se reconoce kirchnerista y feminista. Ese es el marco de la amenaza a nuestra compañera Felicitas Bonavita, que además investigó la relación de la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, con el narcotráfico. Tal cual. Y eso es algo que aparte, por más que les moleste o por más que les duela, es lo que está investigando la justicia argentina, y también les está investigando encima la justicia del país que ustedes toman como faro, que les gusta, la justicia de Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, evidentemente, si la toman como ejemplo, tienen que saber que también tiene una justicia que los investiga. Así que a seguir el ejemplo y ponerse a regla, a justicia. Por eso este muchacho, esta cuenta, entre todos los que sigan haciendo boludeces en redes sociales o diciendo barbaridades, van a tener problemas judiciales. Quiero escuchar algunos audios del presidente de la Nación, y ya saludamos, antes de meternos con la primera entrevista de